Espíritu Santo. Es muy importante cuando estemos estudiando la palabra de Dios invocar la presencia del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para que sea Él el que nos ilumine, el que nos guíe, el que nos revele la verdad acerca del Padre y acerca de Cristo. Buscando siempre la verdad, cualquiera que sea esta y aunque nos incomode. Lo más importante es comulgar con Cristo en la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en esta noche, Señor, por permitirnos reunirnos nuevamente una semana más, Señor. Gracias. Gracias Todopoderoso por la vida. Gracias por la salud, por nuestra familia, por nuestro trabajo, Señor. Hoy te pedimos la invocación del Espíritu Santo, la invocación del Espíritu Divino, la invocación del Espíritu de Cristo, Señor. Aparta todo espíritu maligno que quiera hacernos daño, que quiera confundirnos, que quiera destruirnos. Por la sangre poderosa de tu Hijo amado, Señor, hoy te pedimos tu bendición. Hoy pedimos, Señor, que bendigas nuestro hogar, que bendigas nuestra vida entera, Señor, a nuestros seres queridos, y que nos ilumines, Padre Santo. Bendito y alabado seas, Señor, en los cielos, pero también aquí en la tierra, Todopoderoso. Gracias, Padre Santo, por la vida, por ese regalo maravilloso, invaluable, Señor. Ven, Espíritu Santo, y ábrenos la mente y el corazón. Háblanos tú, Espíritu Divino. Ven, Espíritu Santo, y pósate sobre nosotros, sobre los que buscamos la verdad, Señor, sobre los que queremos ver tu rostro algún día y poder vivir contigo plenamente por la eternidad. Ven, Espíritu Santo, y en esta noche que todo lo que leamos, estudiemos y reflexionemos sea para beneficio de nuestra vida espiritual y física. Bendice, Señor, esta noche nuestros hogares y cúbrenos con tu sangre poderosa. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar con el capítulo número 37 del libro del Éxodo. Se hace el arca de la alianza. Bezalel hizo el arca de madera de acacia, que medía 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le puso un ribete de oro alrededor. También le hizo 4 argollas de oro para sus 4 patas, 2 para un lado y 2 para el otro. Hizo además unos travesaños de madera de acacia, los recubrió de oro, y luego los pasó a través de las argollas que estaban a los costados del arca, para poder transportarlo. Hizo también una tapa de oro puro, que medía 1 metro y 10 centímetros de largo por 65 centímetros de ancho, con 2 seres alados de oro labrado a martillo en los 2 extremos de la tapa. La tapa y los seres alados formaban una sola pieza. Uno de ellos salía de un extremo de la tapa y el otro salía del otro extremo, así que quedaban uno frente al otro.
pero con la cara hacia la tapa y con sus alas extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ellas. Se hace la mesa para el pan de la presencia. Bezalel hizo también una mesa de madera de acacia, que medía 90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le puso un ribete de oro alrededor. La hizo con un entrepaño de 7 centímetros de ancho y al entrepaño le puso un ribete de oro. También le hizo 4 argollas de oro y se las puso en las 4 esquinas correspondientes a las 4 patas, de manera que quedaran junto al entrepaño, para pasar los travesaños por ellas y así poder transportar la mesa. Los travesaños para transportar la mesa los hizo de madera de acacia y luego los recubrió de oro. También hizo de oro puro los utensilios que debían estar sobre la mesa, es decir, sus platos, cucharones, jarras y copas para las ofrendas de líquido. Se hace el candelabro de oro. Bezalel hizo también el candelabro de oro puro labrado a martillo. Su base, tronco, copas, cálices y pétalos formaban una sola pieza. De los costados le salían 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno de los 6 brazos que salían del tronco tenía 3 copas en forma de flor de almendro, con un cáliz y sus pétalos. Y el tronco mismo tenía 4 copas, también en forma de flor de almendro, con su cáliz y sus pétalos. Cada uno de los 3 pares de brazos que salían del candelabro tenían un cáliz en su parte inferior. Los cálices y los brazos formaban una sola pieza en el candelabro, el cual era de oro puro labrado a martillo. También hizo de oro puro sus 7 lámparas, sus tenazas y sus platillos. Para hacer el candelabro y sus utensilios se usaron 33 kilos de oro puro. Es un número importante. Se hace el altar del incienso. Bezalel hizo el altar del incienso con madera de acacia. Era cuadrado, de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y de 90 centímetros de altura. Los cuernos del altar formaban una sola pieza con el altar mismo. Después recubrió de oro puro su parte superior, sus 4 lados y sus cuernos, y le puso un ribete de oro alrededor. También le puso unas argollas de oro debajo del ribete, 2 para las esquinas de un lado y 2 para las esquinas del otro, para pasar por ellas los travesaños y así poder transportar el altar. Los travesaños los hizo de madera de acacia y luego los recubrió de oro. Se prepara el aceite de consagrar y el incienso. Bezalel hizo también el aceite santo de consagrar y el incienso de perfume puro, como lo hacen los perfumeros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en esta noche nosotros estamos hoy leyendo el capítulo número 37 del libro del Éxodo. Ya estamos cerca de terminar el segundo libro de la palabra de Dios.
Y esta noche se nos dice ya cómo se lleva a cabo o se ejecuta el proyecto del culto sagrado del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Tenemos un sponsor como es Dios. Dios es el que manda a construir el santuario, el tabernáculo, con todas sus partes necesarias para el culto sagrado. Cabe destacar que aquí hay un interventor, como nosotros llamamos en gerencia de proyectos, uno de los stakeholders es Moisés, que es el intermediario, el mediador entre el primer interesado en que el proyecto se ejecute y se lleve a cabo exitosamente, como es Dios, y el pueblo beneficiario, que es el pueblo de Israel, la nación israelita. Podemos ver, haciendo un recorderis de los otros capítulos, podemos ver cómo Dios capacita en medio de su pueblo y escoge. Dios escoge por su voluntad, porque le da la gana, porque Él quiere, a un conjunto de personas a las cuales le da capacidades artísticas. Pero escoge en medio de todas esas personas, en medio de ese mar inmenso de israelitas, escoge a dos hombres. A uno principalmente como el gerente del proyecto, el que va a encargarse de que todo se haga bien, que todo se haga conforme al diseño que recibió Moisés en el monte Sinaí. Aquí debemos tener claro que el templo es una réplica, una imagen borrosa del templo sagrado que está en el tercer cielo. O sea, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está nuestro Creador? ¿Dónde está ahora mismo Cristo ministrando como sumo sacerdote de la humanidad? Único intermediario, mediador entre Dios y la humanidad es Jesucristo. Muy diferente a la intercesión de la Virgen María y de los santos. Son dos términos totalmente diferentes. Hay un santuario celestial donde como cristianos nosotros estamos llamados a partir del bautismo a ser partícipes de ese lugar, de poder alcanzar ese lugar una vez se haya terminado nuestra peregrinación por este mundo y en este cuerpo mortal. ¿Y por qué hago claridad a eso? Porque todo lo que estamos viendo en estos capítulos tiene que entenderse desde el punto de vista del plan de salvación de Dios, que es a largo plazo, que es eterno, que empieza desde la eternidad y termina en la eternidad. Y es uno solo. Uno solo. Cristo, el Padre, el Espíritu Santo mantienen una unidad y todo lo hacen unido armónicamente y todo perfectamente pensado y perfectamente ejecutado. Y podemos verlo aquí en este capítulo 37, que nos presenta cómo, así como a Moisés se le muestra unos diseños y se les exige unos requerimientos para cada una de las partes del culto, así se va ejecutando. Bezalel es escogido por Dios para llevar a cabo la ejecución del proyecto, ayudado por Alijoab y una gran cantidad de artistas, hombres y mujeres, que van a poner su empeño y van a poner su amor para que todo lo que se construya en el santuario, en el tabernáculo de Israel, en el primer templo, en el primer santuario, sea digno de Dios.
Y lo primero que construyen no es nada más que el arca de la alianza, donde Dios va a hacer presencia, donde la gloria de Dios va a posarse con el fin de comunicarse a través de Moisés con su pueblo. El arca representa la presencia de Dios en medio de Israel. Y es por eso que Bezalel, con mucho cuidado, con mucho amor, construye, conforme a las exigencias de Dios, el arca de la alianza. Fijémonos algo muy importante. La mayoría de cosas son construidas de madera de acacia. La madera de acacia ha debido tener una serie de propiedades y características especiales que lo hacían idóneo, que hacían la madera idónea para el culto. Ahora, todo esto lo recubrían de oro puro. El oro siempre se ha asociado con la realeza y con la divinidad. Es por eso que todo lo sagrado, todo lo santo, todo lo que iba a ser usado para el culto al Dios verdadero debía ser recubierto de oro, a excepciones de las cosas que Dios explícitamente pedía que fueran de bronce, ¿sí? Como hemos visto en otros capítulos. El arca de la alianza debía ser transportada junto con todo el tabernáculo. Recordemos que Israel está peregrinando por el desierto hacia Canaán, la tierra prometida. Por eso ellos no podían construir algo estático. Tenía que ser algo que tuviera la capacidad de moverse con toda la sagralidad que representaba el arca de la alianza. También se hace la mesa para el pan de la presencia. Fíjense cómo nosotros vamos viendo, los católicos, vamos viendo cómo nuestra liturgia, nuestras parroquias son una extensión, una modernización de lo que era el culto israelita del Antiguo Testamento. Por eso yo siempre he dicho de que en el Éxodo, ya desde el Éxodo, la Iglesia Católica estaba siendo incubada, estaba siendo formada. Ya Dios tenía en su mente a la Iglesia Católica, a su liturgia, a su estructura, a su sacerdocio. Todo lo tenía ya preparado y nos lo mostraba, nos lo está mostrando desde el Éxodo, desde el Antiguo Testamento. Ya nosotros podemos ver cómo nuestra iglesia está representada en el pueblo de Israel y cómo su liturgia, cómo la liturgia israelita del Antiguo Testamento tiene su contraparte o tiene su actualización en la liturgia cristiana católica. Y podemos ver aquí cómo está la mesa del pan de la presencia también, que construye Bezalel de madera de acacia y que también recubre de oro puro, que le hace ribetes con el fin de poderla mover, de hacerla movible, ¿sí? Y también hace de oro puro todos los utensilios que debían estar sobre la mesa. La mesa puede ser una extensión del altar, puede ser también del altar católico, o de la mesa donde se colocan las especies. Vamos ahí asociando cómo. Ahora, el arca de la alianza representa al Santísimo. Toda parroquia católica debe tener el lugar santísimo, el lugar de la reserva. El lugar santísimo, el lugar de la reserva, es el arca de la alianza. En el arca de la alianza nosotros vamos a encontrar principalmente tres cosas. El maná, una jarra con maná,
de 2 kilos aproximadamente, las tablas de la alianza, las tablas con los 10 mandamientos y el báculo o el bastón de Aarón retoñado. Todo eso representa a una misma persona, a un mismo ser, porque Cristo es la ley de Dios. Cristo es el pan bajado del cielo, el maná, y Cristo es el madero retoñado o el madero resucitado, porque el retoño del báculo de Aarón o del bastón de Aarón era una representación simbólica de Cristo resucitado. Fíjense cómo ya desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver cómo Cristo estaba en la presencia del culto de los israelitas. Ahora nosotros lo encontramos en nuestras parroquias, santuarios y templos católicos, en el lugar de la reserva, en el lugar santísimo, donde está Cristo vivo y donde está Cristo 100% presente. Así que no se les olvide siempre estar en la presencia de Cristo en el lugar santísimo, visitar el Santísimo, llevar a sus hijos al Santísimo. Cuando ustedes estén tristes, acongojados, preocupados, visiten el lugar santísimo que representa a el arca de la alianza del Antiguo Testamento. También tenemos la mesa para el pan de la presencia. Podemos nosotros asociarlo también donde se preparan o donde se colocan todas las especias que se van a usar en el culto o en la liturgia católica. También podemos ver el candelabro de oro, que es presencia de Dios, de los 7 espíritus de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Que no, nosotros también en la liturgia tenemos 7 candelabros. Nuestros templos deben tener un candelabro con 7 bracitos, con 7 siempre iluminando. También nosotros podemos encontrar el altar del incienso, que es el altar del sacrificio, donde nuestros sacerdotes consagran y hacen el culto de Cristo, la Santa Cena, la liturgia, la misa, como nosotros lo llamemos. Todas estas cosas las hace Bezalel siguiendo el orden y siguiendo las indicaciones que Moisés había recibido en el monte Sinaí de parte de Dios. Hay que recordar que la alianza del monte Sinaí era una sombra de la alianza del monte Sión. Siempre hemos dicho aquí que es muy importante, a veces no nos lo explican, a veces no nos los profundizan nuestros pastores, ¿verdad? Nuestros sacerdotes, pero es importante que nosotros podamos entender. A veces decimos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero no, sí, porque es que el Antiguo Testamento es los libros de Israel y el Nuevo Testamento son los libros que crearon los apóstoles. Y sí, pero más que eso, testamento viene de que hay 2 alianzas diferentes. Una alianza es la alianza del monte Sinaí, mediador Moisés, tablas de piedra, sábado, ¿sí? Tabernáculo, templo de Jerusalén. Esa es la parte del monte Sinaí. Tabernáculo en el desierto, tabernáculo en el monte en Jerusalén. Pero tenemos, con la muerte y resurrección de Cristo, tenemos una alianza nueva, una alianza en la cual quien es intermediario y único mediador, para utilizar la palabra correcta, el término correcto, el único mediador ya no es Moisés, ya el sumo sacerdote no es Aarón, sino es Cristo. Ya no hay un rey como David, porque el rey es Cristo. Entonces ya Cristo comienza en esta nueva alianza a ser mediador, sumo sacerdote
y rey. ¿Sí? Él tiene todas esas características que estaban en varias personas, Él las junta en una sola. Como también es el conquistador y el que nos lleva a la tierra prometida, o sea, Josué. Fíjense cómo Jesús ya va albergando diferentes funciones. Ahora, ya el templo de la nueva alianza no es en el desierto, no es hecho por manos humanas, no se necesitan bezaleles ni aolahib, sino es hecho por Dios. El templo sagrado de Dios en el cielo, donde está Él en su presencia, el tercer cielo, que es donde Cristo ha ido a hacernos morada para que podamos vivir con Él allá. Por eso nosotros debemos predicar y vivir conforme a las enseñanzas de Jesús, para que podamos el día de nuestra muerte morir tranquilos y poder llegar a la presencia del Señor, y que el Señor no nos diga, no lo conozco. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios, para no dejarnos engañar por todas esas corrientes que hoy llenan el mundo. Hay mucha gente engañada, mucha gente que sigue ideas demoníacas, ideas falsas y falsas doctrinas, y doctrinas de mucho, le ponen nombres bonitos, pero la única doctrina que dejó Jesucristo es la doctrina católica. Entonces, así podemos ver cómo se va construyendo la liturgia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero también se va estableciendo la liturgia desde la antigüedad de la iglesia de Jesucristo. Para terminar, lo último que hace Bezalel en este capítulo es el aceite de consagrar y el incienso. Recordemos que el aceite de consagrar es símbolo del Espíritu Santo, es símbolo de la unción del Espíritu Santo. Y el aceite o el incienso representa las oraciones que elevamos a Dios para la gloria de Dios. Vamos entonces ahora a continuar, como siempre, profundizando un poco más con algunos textos auxiliares. Vamos a hablar acerca de la santidad del Arca de la Alianza. Veamos qué tan importante era el Arca de la Alianza para Dios y para el pueblo de Israel. Vámonos a el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 21. Los filisteos devuelven el arca. El Arca de la Alianza, después de varias guerras, después de haber entrado en la tierra prometida, Israel tiene una serie de guerras y contiendas con muchos pueblos alrededor. Entre esos estaban los filisteos. Y los filisteos, por pecado de los israelitas, habían logrado obtener o robarse el Arca de la Alianza. Vamos a ver qué le pasa a los pueblos indignos cuando la presencia de Dios está en medio de ellos. El Arca del Señor había estado 7 meses en territorio filisteo, 7 meses. Y convocaron los filisteos a los sacerdotes y adivinos para preguntarles, ¿qué haremos con el Arca del Señor? Ellos están reconociendo que es un objeto sagrado y que pertenece a Dios. Díganos cómo debemos devolverlo a su lugar. Ellos les contestaron, si devuelven el arca del Dios de Israel, no lo manden sin nada, sino ofrezcan algo en desagravio al Señor. O sea, ustedes pecaron, cometieron algo grave, no se pueden lavar las manos así, les toca hacer un desagravio. Entonces ustedes volverán a estar sanos. Estaban siendo enfermos. O sea, la presencia de el Arca de la Alianza en un pueblo indigno, en un pueblo no santo,
en un pueblo no sacerdotal producía enfermedad y producía muerte. Es lo mismo que pasa cuando una persona comulga indignamente, cuando una persona no respeta la Santa Eucaristía, se enferma. ¿Por qué? Porque la Santa Eucaristía es la presencia viva de Dios. Entonces, dice, entonces ustedes volverán a estar sanos y comprenderán por qué no ha dejado de castigarlos. ¿Qué podemos ofrecerle en desagravio?, preguntaron los filisteos. 5 figuras de oro en forma de tumor, contestaron los sacerdotes, una por cada jefe filisteo, y 5 ratones del mismo metal, ya que ustedes y sus jefes sufren de la misma plaga. Por consiguiente, hagan la figura de los tumores y de los ratones que destrozan el país. Fíjate, habían ratones. Ustedes saben que con los ratones vienen las pestes. La peste bubónica, la peste negra que destruyó casi el 40-60% de la Europa medieval, vino por medio de las ratas. Por consiguiente, hagan la figura de los tumores y de los ratones que destrozan el país y den honra al Dios de Israel. Ustedes, filisteos, no son el pueblo elegido de Dios, pero son seres humanos. Y el Dios de Israel también es Dios de ustedes. Así que respétenlo. Vayan y respétenlo, porque si no, se morirán todos. Fíjense la gravedad de la cosa. Y den honra al Dios de Israel, pues tal vez deje de castigarlos a ustedes, a los dioses y a la tierra de ustedes. ¿Por qué tienen ustedes que ser tan testarudos como fueron los egipcios? Les está recordando la terquedad del faraón, que solo cuando el Dios de Israel los trató con dureza, dejaron ir a los israelitas. Manden ustedes construir una carreta nueva. Tomen después 2 vacas que estén criando y que nunca hayan llevado yugo, y únzanlas a la carreta, pero no dejen que sus becerros la sigan, sino déjenlos en el establo. Tomen luego el arca del Señor y pónganlo en la carreta, colocando a un costado en una caja los objetos de oro que le van a ofrecer en desagravio. Después dejen que la carreta se vaya sola, pero fíjense en esto: si la carreta toma la dirección de Bet-Semes, su propia tierra, es que el Dios de Israel ha sido la causa de nuestra gran desgracia. En caso contrario, sabremos que no fue Él quien nos castigó, sino que nos ha ocurrido un accidente. Aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que estaban criando y después de encerrar sus becerros en el establo, las uncieron a la carreta. Luego pusieron el arca del Señor en la carreta, con la caja donde estaban los ratones de oro y las figuras de los tumores. Después las vacas se echaron a andar por el camino que va a Bet-Semes, mugiendo y siguiendo una dirección fija, sin desviarse a ningún lado. Fíjense, ya sabían lo que llevaban encima, lo sagrado que llevaban encima, y ellas siguieron su direccionamiento. Los filisteos caminaron detrás de ellas hasta la frontera de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes que estaban en el valle cosechando el trigo, al alzar la vista y ver el arca, se llenaron de alegría, porque es que el arca era un objeto sagrado, un objeto de mucha importancia para Israel. Cuando la carreta llegó al campo de Josué, el de Bet-Semes se detuvo. Allí había una gran piedra. Entonces los de Bet-Semes hicieron leña con la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocausto, pobres vacas, al Señor. Los levitas habían descargado ya el arca. Los levitas eran los únicos que podían tocar el arca y la caja en que estaban los objetos de oro.
colocándolo sobre la gran piedra. Y ese día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron al Señor holocaustos y otros sacrificios. Después de ver esto, los 5 jefes de los filisteos regresaron aquel mismo día a Ecrón. Los 5 tumores de oro que los filisteos ofrecieron en desagravio al Señor correspondían a Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Y el número de ratones de oro era igual al total de las ciudades filisteas de aquellos 5 jefes, contando tanto las ciudades fortificadas como las aldeas sin murallas. La gran piedra sobre la que pusieron el arca del Señor todavía puede verse en el campo de Josué, el de Bet-Semes. Pero el Señor, ojo esto, pero el Señor hizo morir a alguno de los habitantes de Bet-Semes por haber curioseado dentro del arca. Fíjense, la única tribu que podía mover el arca de la alianza eran los levitas. Solo los sacerdotes autorizados podían tocar el arca de la alianza. Era un objeto tan sagrado, tan poderoso, tan valioso, que nadie podía ver en él. O sea, eso era, ahí se revelaba la presencia de Dios. Pero no era cualquier objeto, era el arca de la alianza. Entonces, les quitó la vida a 70 hombres, y la población lloró por la gran mortandad que el Señor había causado entre ellos. Entonces dijeron los habitantes de Bet-Semes: ¿quién se puede sostener ante el Señor? ¿Ante este Dios santo? ¿Contra quién irá cuando se aparte de nosotros? Y enviaron a los habitantes de Kiriat Jearim el siguiente mensaje: los filisteos han devuelto el arca del Señor, así que vengan a llevarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo era tan importante el arca de la alianza y cómo es tan importante el Santísimo, que aún los pueblos paganos idólatras respetaban la presencia del arca. Y al estar el arca en medio de un pueblo indigno, generaba enfermedad, generaba peste, generaba castigos. Fíjense qué importante era el arca de la alianza. Vamos a seguir viendo. Vamos ahí mismo en Segunda de Samuel, ahí cerquita. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. Cuando llegaron al lugar conocido como Era de Nacón, Uzá alargó la mano hacia el arca de Dios para sostenerla, porque habían tropezado los bueyes. Pero el Señor se enfureció con Uzá por aquel atrevimiento y le quitó la vida allí mismo, cayendo Uzá muerto junto al arca de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este puede ser un caso aparentemente injusto. El hombre lo que estaba era evitando que el arca se cayera. Y en una reacción involuntaria la toca. ¿Cómo era el arca tan sagrada? De pronto él estaba indigno, estaba impuro. Y al tocarla, el Señor se molestó. Fíjense la importancia del arca. Y como Dios es el único que tiene derecho absoluto a quitarnos la vida cuando le dé la gana, le quitó la vida y nadie pudo hacer nada. Esto sucedió cuando el rey David intentaba mudar el arca hacia Jerusalén, hacia un lugar específico que él había construido en Jerusalén.
pero la forma de mover, o sea, el arca era un objeto tan sagrado, tan poderoso, tan lleno de la gloria de Dios, que hasta el mismo rey David le daba miedo moverla indignamente. Y fíjense que hasta tocarla indignamente llevaba a muerte. Por eso esas personas que no respetan el Santísimo, que no respetan el lugar de la reserva, que lo profanan, no van a terminar bien. Porque en el templo católico es el lugar más sagrado que hay. El lugar de la reserva, el lugar santísimo. Por eso hay que visitarlo mucho. Cada vez que vayamos al templo, visitemos el lugar santísimo. Estemos en la parroquia que estemos, ¿verdad? Listo. Vámonos ahora, vamos a ver cómo en Hebreos capítulo 9, vamos a ver que hay un arca también en el cielo, como yo le venía diciendo, en el tercer cielo donde está Dios, allá, en el templo sagrado de la Jerusalén espiritual, de la Jerusalén sagrada. Hebreos 9, capítulo 9, versículos del 3 al 4, dice: detrás del segundo velo estaba el llamado lugar santísimo. Allí había un altar de oro para quemar el incienso y el arca de la alianza cubierto de oro por todos lados. En el arca, bueno, está hablando ahora del arca del Antiguo Testamento. Vamos a ver que en Apocalipsis nos va a revelar que el arca verdadera, el arca real. Aquí el escritor de Hebreos nos está haciendo un recordatorio de lo que había en el templo de aquí en la tierra. Dice: detrás del segundo velo estaba el llamado lugar santísimo. Allí había un altar de oro para quemar el incienso, el altar de incienso, y el arca de la alianza cubierto de oro por todos lados. En el arca había una jarra de oro que contenía el maná. Primera cosa. Y también estaban el bastón de Aarón que había retoñado. Dos cosas. Y las tablas de la alianza. Encima del arca estaban los seres alados que representaban la presencia de Dios, los cuales cubrían con sus alas la tapa del arca. Fíjense, esa era la réplica que estaba aquí, en la tierra, en el tabernáculo, que después se llevó al templo de Jerusalén, ¿sí? Al templo, tanto el primero como el segundo templo, ¿verdad? Listo, ahora vamos, ¿qué pasa en el cielo? ¿Qué pasa allá en la Jerusalén espiritual, donde está Cristo ministrando y donde está el Padre? Vámonos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Dice: visión preparatoria. Entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo. Fíjense, no es un invento de Henry Castro. Henry Castro no está diciendo, no está inventando que hay un tercer cielo, que en ese tercer cielo hay un templo. Es la visión preparatoria que le fue revelada a San Juan. Mire lo que dice: entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo, en el tercer cielo. Y en el templo se veía el arca de su alianza, el arca verdadera, el arca de la nueva alianza, el arca de la alianza del monte Sión, del monte Sión. Este es el arca de la alianza del monte Sión, porque todo lo del monte Sión es celestial. Un mediador celestial que es Cristo, un sumo sacerdote celestial que es Cristo, un rey celestial que es Cristo, un templo celestial, un arca celestial, un culto celestial, un pueblo celestial. Esa es la superioridad de la alianza del monte Sión sobre la del monte Sinaí. La alianza del día de la resurrección, la alianza del domingo, la alianza del Espíritu Santo del Pentecostés, la alianza
de los mandamientos de Cristo, la alianza de la Iglesia Católica, la alianza del bautismo desde niño, la alianza que venera y que le da un lugar importante a la Virgen María, la alianza de la intercesión de los santos, intercesión, no mediación, intercesión. La alianza, mejor dicho, le estoy diciendo es el credo, del credo católico. La alianza del monte. El credo católico es recitar la alianza del monte Sión. Y vemos aquí cómo allá en ese templo donde está Dios, hay una arca verdadera, la arca original, la que vio y la que copió Moisés en el monte Sinaí. Y ahí hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora vamos a ver el candelabro de oro. Ahí mismo otra vez nos devolvemos a Hebreos. Hebreos. El mismo capítulo 9 de versículos de otra vez del 1 al 5. Miren lo que dice. Ahora bien, la primera alianza tenía sus reglas para el culto, pero en un santuario terrenal. La tienda se levantó de tal forma que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro y la mesa con los panes consagrados a Dios. Lo que estábamos viendo en el capítulo 37. Fíjense cómo hay conexión profunda, directa, clara en toda la Biblia. La Biblia no se contradice, la Biblia es toda la revelación de Dios. En la Biblia encontramos toda la revelación de Dios, tanto a Moisés y sus profetas, como en Cristo y toda su plenitud. Cristo es la revelación plena de Dios. No se necesita más profetas, no se necesitan más apóstoles hasta San Pablo. No se necesitan más ángeles que vengan a traer planchas de oro, ni visiones, ni revelaciones privadas, ni inspiraciones desconectadas de la doctrina de Cristo. El que quiera seguir esas cosas, ahí está la puerta ancha a la perdición. Pero la puerta angosta es esta. Y fíjense que nos dice, detrás del segundo velo estaba el llamado lugar santísimo. Allí había un altar de oro para quemar el incienso y el arca de la alianza. O sea, todos los elementos que en el capítulo 37 vimos que Bezalel había hecho por orden de Dios y de Moisés, aquí están en Hebreos 9, del 1 al 5. Y el arca de la alianza cubierta de oro por todos lados. En el arca había una jarra de oro que contenía el maná, Cristo, que es el pan bajado del cielo. También estaba en el bastón de Aarón. Cristo murió en un madero y resucitó, retoñó. Y las tablas de la alianza. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el mandamiento de Dios. Y encima del arca estaban los seres alados. Yo creo firmemente que allá en el cielo también hay unos guardianes, unos querubines que custodian el arca verdadera de la alianza. De la alianza del monte Sinaí, del monte Sión, perdón. Encima del arca estaban los seres que representaban la presencia de Dios, los cuales cubrían con sus alas la tapa del arca. Pero por ahora no es necesario dar más detalles sobre estas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a profundizar un poquito más. Vámonos a Zacarías, capítulo 4, versículos del 1 al 14. Dice, visión del candelabro y los olivos. Volvió entonces el ángel que hablaba conmigo y me despertó como se despierta a uno que está dormido.
Me preguntó, ¿qué ves? Y yo le contesté, veo un candelabro. Veo un candelabro de oro con un depósito de aceite encima. En lo alto tiene 7 lámparas, a las que llega el aceite por 7 tubos. Junto al candelabro hay 2 olivos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, mi señor, ¿qué significa esto? El ángel me contestó, ¿no sabes lo que significa? Yo le dije, no, señor. Y él continuó, este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién eres tú, gran montaña? Quedarás convertida en llanura delante de Zorobabel. Él sacará la piedra principal mientras grita la gente, ¡qué hermosa es! ¡Qué hermosa! Después me dio el Señor otro mensaje. Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo. Están hablando de templo. Y él mismo será quien lo termine. Están hablando del segundo templo de Jerusalén, el que llega hasta Cristo y es destruido en el año 70 por los romanos. Aquellos no tomaron en serio los pequeños comienzos. Ahora se alegrarán viendo a Zorobabel terminar la obra. Fíjate, la comienza Bezalel y la termina Zorobabel. Después del destierro de Babilonia. Después de esto el ángel añadió, estas 7 lámparas, miren lo que significan las lámparas. Después de esto el ángel añadió, estas 7 lámparas son los ojos del Señor, que están recorriendo toda la tierra. O sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que todo lo ve, que todo lo penetra, que todo lo hace visible a los ojos de Dios. Yo le pregunté, ¿qué son esos 2 olivos, uno a cada lado del candelabro? También le pregunté, ¿y qué significan esas 2 ramas de olivo que están junto a los tubos de oro por donde llega el aceite a las lámparas? Recuerden que también en el capítulo 37 estábamos viendo el aceite para consagrar y los perfumes. El ángel me respondió, ¿no sabes lo que significan? Le dije, no, Señor. Y él me contestó, estos son los 2 que han sido consagrados para el servicio del Señor de toda la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Puede que estos 2 testigos o estos 2 consagrados puedan ser Moisés y Elías, Enoc y Elías, pueda de que sean San Pedro y San Pablo, o pueda de que sean los 2 testamentos. Pueda de que los 2 testigos del Dios Altísimo sean estos 2 testigos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los 2 olivos que están junto al Espíritu de Dios, sirviéndole al Señor de toda la tierra. Puede ser. Es una interpretación personal. Es una interpretación personal. Se ha discutido mucho quiénes son estos 2 seres. No lo sabemos. Dios no nos lo ha revelado. Puede que nosotros estemos diciendo ciertas cosas, pero yo pienso que los 2 testamentos, tanto el antiguo, la historia salvífica del pueblo de Israel y la historia salvífica de la iglesia de Cristo, la iglesia católica, representan esos 2 olivos, estos 2 cimientos de la fe y del plan de salvación de Dios, construido en 73 libros sellados con el Apocalipsis por medio de Juan, el apóstol Juan, cuando dice, maldito el que quite una palabra de esta profecía, y la profecía es toda. Entonces aquellos que le han quitado libros o han reemplazado esta verdad por otras verdades, hay de ellos. Para terminar, vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 1,
versículos 13 y 20. Y en medio de los 7 candelabros vi a alguien que parecía ser un hijo de hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y con un cinturón de oro a la altura del pecho. Ese es Cristo. Ese es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 20? Este es el secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias, o sea, a los obispos de cada iglesia. Un obispo es un ángel protector de cada diócesis y de cada arquidiócesis. Dios los escoge para que protejan su rebaño, Ellos son ángeles encargados. Y fíjense, de las 7 iglesias, y los 7 candelabros representan a las 7 iglesias, representa a la iglesia de Cristo universal, desde la muerte de Cristo hasta la parusía. Es las 7 iglesias de Cristo, que es una sola, ya sabemos cuál es: la iglesia católica, para la gloria de Dios. Vamos a hacer entonces la oración final y espero que estos estudios ustedes lo aprovechen, investiguen, prueben lo que yo digo, prueben lo que yo predico, búsquenlo en la Biblia, búsquenlo y pónganlo a prueba en el catecismo. Yo no me salgo del catecismo, yo no me salgo de la doctrina católica a la cual mis padres me bautizaron cuando estaba pequeño y que vengo profesando toda mi vida, y cual amo a la iglesia católica y amo la doctrina de Cristo. Y espero que ustedes también lo hagan y disfruten y pregonen la grandeza de nuestra amada iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por esta revelación que está en tu palabra, Señor. No es una revelación privada. Es una revelación que ha estado siempre, Señor, ahí presente. Solamente te pedimos que nos las compartas y nos las permitas digerir a través de tu Espíritu Divino. A ti, Madre Santa, te damos gracias por siempre acompañarnos, por ser esa Madre maravillosa que nos acompaña en esta peregrinación, y porque escuchas también nuestras súplicas y intercedes por nosotros ante tu Hijo Jesucristo. Madre de todos los creyentes y Reina de todos los ángeles. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.